Prófugo requerido por la Interpol, acusado de corrupción y asesinatos. Una tarde de domingo de 2005, Alberto Fujimori llegó a Chile. Un descuido en el aeropuerto le permitió el ingreso y desató horas críticas con la diplomacia chilena. En Archivo 24 recordamos los casi 2 años de Fujimori en Chile y una década al mando del Perú. Acorralado por denuncias de corrupción y de violación a los derechos humanos, Alberto Fujimori renunció a la presidencia del Perú con un simple fax y estuvo 5 años escondido en Japón. Sin embargo, el año 2005, de manera oculta, silenciosa y solapada, llegó a nuestro país. Su primera parada, este hotel, en el sector oriente de la capital. Alberto Fujimori sobrevuela en su jet privado el cielo peruano. Ha recorrido miles de kilómetros desde Tokio y tras una escala en Tijuana, México, está cerca de casa. Tiene orden de captura internacional de la Interpol, la llamada alerta roja. Bueno, Arturo, ¿tú te imaginas a dónde vamos a ir? Todavía ni idea. Secreto total. Pero contra todos los cálculos, no aterrizará en Lima, sino en Santiago de Chile. Y siento confianza y voy a tener paciencia. Yo he venido aquí voluntariamente a este país amigo chino. Suena el celular y era el director general de la PDI del momento, que me dice que hay un problema, que ha entrado al país el Fujimori. Y yo recibí una llamada a eso de las 3 de la tarde, yo creo, 3:30, de parte del ministro del Interior, Francisco Vidal. Ingresó no por el Comodoro Arturo Merino Benítez, sino por el Grupo 10 de la FACH como avión privado. Y entró por producto de una torpeza. Mira, la decisión de la Cancillería peruana y del gobierno peruano era pedirnos nosotros la expulsión. Colocarlo en la frontera en Chacayuta. Por 2 tipos de delitos: violaciones a los derechos humanos y corrupción. Roberto Ruiz fue el joven detective que le timbró el pasaporte a Fujimori, lo que le permitió que entrara a Chile la tarde del 6 de noviembre de 2005. Y ese detective, que era muy joven, chequeó burocráticamente el pasaporte y no se dio cuenta que tenía al frente a Fujimori. El hecho le costó el puesto a él y a su jefe. Sin embargo, Fujimori ya estaba cómodamente instalado en el Hotel Marriott y la tensión entre Perú y Chile recién comenzaba. Una decisión que dejó preocupado al gobierno peruano, cuyo embajador llegó esta tarde al Palacio de la Moneda. Me llama el presidente Alejandro Toledo, personalmente, a las 8 de la noche. Y yo me di cuenta inmediatamente que el presidente Lago no había querido contestarle la llamada, seguramente porque había un momento de tensión. Y el presidente Toledo me dice: mire, canciller, lo llamo porque ha ocurrido este ingreso, ¿no es cierto?, de Alberto Fujimori, y yo quiero pedirle que le transmita al presidente Lago y quiero pedirle al gobierno del presidente Lago que entreguen, que devuelvan al presidente Fujimori administrativamente. El gobierno mantiene la posibilidad de administrativamente ponerlo en la frontera, digamos. ¿Por qué no se hace eso? No es un caso que procede. A las 7:30 sabemos que quiere hacer un punto de prensa, diríamos hoy día. Bueno, eso lo desbaratamos. El ministro del Interior del Perú, Rómulo Pizarro, partió raudo a la Moneda para agilizar las cosas. El entonces ministro del Interior del presidente Ricardo Lagos y el canciller de la época recuerdan aquellos momentos, 1 año y 10 meses, donde el llamado chino puso en jaque a la diplomacia chileno-peruana. No, era una piedra en el zapato, obviamente, y una espina. Primero por la historia, segunda por la forma que había entrado, que fue un error nuestro, del aparato del Estado chileno. Y tercero, las relaciones con el vecino. Espero que esta situación del expresidente Fujimori en Chile no sea un obstáculo en las relaciones que debemos tener con Perú. Había muchas tensiones, sobre todo que días antes el Perú había dictado la ley de bases sobre límite marítimo. Y espero también que esto no signifique una dificultad mayor con relación a los límites en el Océano Pacífico. Bueno, había otros temas, el caso Luchetti, el caso de los grafitis en el Cusco, en fin, el caso de la entrega o venta de armas de Chile a Ecuador en la época de la dictadura de Pinochet. La instrucción que yo recuerdo del presidente era que había que colocarlo a disposición, como corresponde en un sistema democrático, del Poder Judicial.
Tras unas horas en libertad, Alberto Fujimori fue recluido aquí, en la Escuela de Gendarmería, en pleno centro de Santiago. Fue el inicio de una larga estadía en Chile. ¿Cuál es su estado de ánimo? Se ve bien al parecer, preocupado sí por su situación personal, pero se ve bien. Le hemos asignado por medida de seguridad un manipulador de alimentos que le cocina exclusivamente a él. Camino largo, y a este llegaremos nosotros y tumbaremos. Fujimori llevaba 2 años en el poder cuando asestó su golpe más certero, capturando y exhibiendo como trofeo al fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. El mismo año que decidió disolver el Congreso y suspender las actividades del Poder Judicial. En tanto se mantenga esta situación de transitoriedad, quedan en suspenso los artículos de la Constitución. Alberto Fujimori, llega al poder en 1990, luego de una campaña electoral muy intensa, donde compite con Mario Vargas Llosa, y básicamente es un momento en el cual se busca una alternativa nueva porque el Perú venía atravesando un contexto de crisis política y también de crisis económica, marcada tanto por el desgaste de los partidos políticos y además también por el terrorismo de Sendero Luminoso. Una década donde pasó de ser rector de la universidad y un aparecido en la política a encabezar un autogolpe. A partir de eso, el 95 al 97 entra en una fase ya mucho más autoritaria, ¿no? Digamos, copamiento de instituciones. A partir de este autogolpe de Estado es que él aprovecha esa popularidad para empezar a controlar las demás instituciones e imponer el modelo económico, ¿no? Ordenó las matanzas de Barrio Alto y La Cancuta, además de la castración a mujeres indígenas. Pero básicamente fue una esterilización forzada de mujeres campesinas. Digamos, dentro de una suerte de programa de reducción de pobreza, pero fue una intervención violenta contra los derechos de las mujeres. Se ha producido en el Perú un golpe de Estado donde el presidente de la República ha desconocido la Constitución y la ley, se ha declarado dictador. Un dictador que proclamó una nueva constitución alcanzó su máxima popularidad en la operación militar de Chavín de Aguántar. Después de varios meses de tensión y de espera, lo que hace el ejército y lo que hace también dentro de una acción táctica es recupera el local. 38 minutos después de iniciado el ataque, la operación Chavín de Aguántar había terminado. Pero además también lo que ensombrece a esto es que se denuncian ejecuciones extrajudiciales de los que habían tomado la embajada, ¿no? De los miembros emerretistas. 126 días que terminaron con el asalto del ejército, el rescate de 71 de los 72 rehenes y la muerte del líder del MRTA. Fujimori era el rey y su vasallo, Vladimiro Montesinos, el jefe del aparato de seguridad, el que extorsionaba, coimeaba y se grababa corrompiendo. Los Vladivideos son una fuente, como historiadores, una fuente histórica impresionante. O sea, de hecho, no tenemos todos, lamentablemente. Creo que es uno de los documentos más completos de corrupción de la historia contemporánea, ¿no? Uno puede ver cómo artistas, dueños de medios de comunicación, políticos, personajes en general, se sentaban en una sala, básicamente una sala como esta, a negociar con Vladimiro Montesinos. Después de los Vladivideos, Fujimori tuvo que salir arrancando. Ocupó una cumbre APEC para nunca más volver. Fujimori renunció por un fax. De ese nivel estamos hablando. O sea, un presidente de la República que se da un viaje a Japón y en Japón renuncia a la presidencia con un fax. En ese tiempo no había WhatsApp. I feel very much that my resignation as the president of the Republic of Peru has been done here in Japan. Por eso Chile sería su escala al retorno. En casi 2 años estuvo preso, arrendó 2 casas en Las Condes, una en Chicureo, comió ostras en Zapallar y de paso rebajó las 80 causas a menos de la mitad, cuando en 2007 la Corte decidió extraditarlo a Perú. Voy a hablar fuerte. Se ha concedido la extradición de los 13 casos por 7 en Barrio Alto y La Cancuta. Fueron unánimemente aceptada la extradición por esos casos. Yo me vine a acostar a mi casa como a las 12 de la noche después de pasar por
por el Comité Político del presidente Lagos con la tranquilidad de que entre las 3:30 el equipo de gobierno completo, bajo la dirección del presidente Lagos, logró el objetivo que el presidente se planteó en el primer minuto. Por lo tanto, el presidente Lagos tomó una decisión muy sabia en la noche misma de ese domingo de noviembre del 2005. Y es que esto queda radicado en la vía judicial. Y que si el Perú pretende, ¿no es cierto?, que Alberto Fujimori vuelva a su país, ¿no es cierto?, está la vía de la extradición. Fue un día complejo para mí como persona, como ministro del Interior y para el gobierno. Sí, y de hecho yo creo que fue muy responsable de parte de Fujimori llegar a Chile, porque él sabía justamente lo que podía provocar. Fue un cálculo muy extraño, la verdad. Alcanzó su objetivo, rebajar condenas y potenciar a su hija Keiko como sucesora. El todopoderoso Fujimori llegaba a su país para someterse a la justicia y pagar, aunque sus primeros años estuvieron llenos de recursos judiciales e idas y venidas de la clínica. Quería hacer de comando de campaña el territorio chileno para volver ese mismo año al año siguiente. Y eso era imposible para el Estado de Chile. Fujimori, más que una trayectoria política, tenía un prontuario, porque él había sido dictador toda la década del 90. La estrategia de Chile yo creo que fue impecable. Fue la estrategia propia de la política exterior chilena de apego al derecho. Cada presidente peruano post-Fujimori ha tenido que lidiar con su sombra. Alejandro Toledo, el que pidió su extradición, hoy está prófugo en Miami. El chino llegó al Perú en el mandato de Alan García, quien se suicidó ante su inminente captura en el caso de Brecht. Ollanta lo llevó a proceso, el mismo investigado por lavado de activos. PPK lo indultó, hoy Kuczynski cumple arresto domiciliario. Y el destituido Martín Vizcarra fue el que lo encarceló por 25 años. Tras 695 días en Chile, la suerte de Alberto Fujimori fue decidida acá, en los palacios de tribunales. Hoy está preso en su país y su futuro político es incierto, aunque con el Fujimorismo y en Perú, la verdad es que nunca se sabe.